Bomba total. Madridistas. Noticia de última hora que cae como un terremoto en el corazón del Bernabéu. Ruud Nikstad ya es nuevo jugador del Real Madrid. Sí, madridista, lo que durante semanas parecía una batalla silenciosa en los despachos hoy se convierte en una realidad que ilusiona y que vuelve a demostrar por qué este club siempre está un paso por delante del resto. El joven talento neerlandés llegará al conjunto blanco al final de la temporada, justo después del Mundial de Selecciones que se disputará durante el verano europeo, en una operación estratégica que refuerza el presente, pero sobre todo el futuro del equipo. Y quiero que te quedes hasta el final, porque lo que te voy a contar no es solo un fichaje más. Es una declaración de intenciones. Es un mensaje claro al fútbol europeo. Y también es una muestra más de cómo el Real Madrid sigue construyendo su proyecto a largo plazo con inteligencia, visión y ambición. Porque no ha sido un camino sencillo. Florentino Pérez ha tenido que moverse con rapidez, con precisión y con firmeza para cerrar esta operación. Y no contra cualquiera. El Real Madrid ha vencido en una disputa directa con clubes de primer nivel como el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y la Juventus. Todos querían al jugador. Todos veían en él un talento diferencial. Pero una vez más, el Real Madrid ha sido el elegido. Y aquí es donde empieza lo más interesante de todo. ¿Por qué elige un jugador joven al Real Madrid cuando tiene ofertas de otros gigantes europeos? ¿Es solo una cuestión económica? ¿O hay algo más? Porque si analizamos este tipo de operaciones en los últimos años, hay un patrón muy claro. El Real Madrid no siempre ofrece el contrato más alto. No siempre presenta la propuesta económica más agresiva. Pero hay algo que pesa más que todo eso. El escudo. La historia. El proyecto deportivo. La posibilidad de convertirse en leyenda. Y eso, madridista, sigue marcando la diferencia. Ruud Nikstad, con apenas 18 años, ha decidido apostar por el Real Madrid. Ha decidido que su camino de crecimiento pasa por el club más exigente del mundo. Ha decidido que quiere vestir esa camiseta, competir en el Santiago Bernabéu, sentir la presión y la gloria que solo este club puede ofrecer. Y eso no es casualidad. Eso es una ventaja competitiva real que el Real Madrid tiene sobre cualquier otro club del mundo. Te hago una pregunta directa. Si tú fueras un joven talento con todo el futuro por delante, ¿qué elegirías? ¿Un contrato ligeramente mejor en otro club? ¿O la oportunidad de hacer historia en el Real Madrid? Porque la respuesta, en la mayoría de los casos, es clara. Y Ruud Nikstad lo ha demostrado. Ahora bien, vamos a hablar del jugador. Porque no estamos hablando de una apuesta cualquiera. No es un fichaje al azar. Es un perfil muy concreto, muy estudiado, muy alineado con lo que el Real Madrid viene construyendo en los últimos años. Nikstad es un atacante moderno. Rápido, vertical, con capacidad para desbordar en el 1 contra 1. Un jugador que no tiene miedo de encarar, que busca el gol, que se mueve bien entre líneas y que puede jugar en varias posiciones del frente de ataque. Pero hay algo que me llama especialmente la atención. Su mentalidad. Porque más allá del talento, lo que diferencia a los jugadores que triunfan en el Real Madrid es la cabeza. La capacidad de asumir presión. La ambición. El carácter competitivo. Y según los informes, Nikstad tiene ese perfil. Tiene hambre. Tiene personalidad. Tiene ese punto de atrevimiento que tanto gusta en el Santiago Bernabéu. Ahora te pregunto, madridista, ¿crees que el Real Madrid está acertando al apostar por jóvenes talentos como Ruud Nikstad? ¿O prefieres fichajes más consolidados y de impacto inmediato? Porque este es un debate muy interesante. El club está construyendo un proyecto que mezcla juventud y experiencia. Que apuesta por el futuro sin descuidar el presente. Y fichajes como este encajan perfectamente en esa idea. Pero también generan dudas. Porque no todos los jóvenes logran consolidarse. No todos soportan la presión. No todos llegan a cumplir las expectativas. Y ahí está el riesgo. Pero también está la recompensa. Porque cuando uno de estos talentos explota, el resultado puede ser espectacular. Imagínate por un momento que Nikstad se adapta. Que crece dentro del equipo. Que gana confianza. Que empieza a marcar diferencias. ¿Estamos ante el próximo gran atacante del Real Madrid? ¿Puede convertirse en una pieza clave en los próximos años? Porque si la respuesta es sí, entonces estamos ante un fichaje estratégico de enorme valor. Y aquí es donde quiero conocer tu opinión. ¿Te ilusiona la llegada de Ruud Nikstad? ¿Crees que puede triunfar en el Real Madrid? Déjamelo en los comentarios, porque este debate es clave para entender el futuro del equipo. Y mientras seguimos analizando todos los detalles de esta operación, si te gusta este tipo de contenido sobre el Real Madrid, acompáñanos con tu apoyo,
porque eso nos permite seguir trayéndote información como esta cada día en el Madridista. En la segunda parte te voy a contar cómo encaja exactamente Nixstad en el proyecto a largo plazo del Real Madrid, qué rol podría tener en sus primeros años y por qué este fichaje puede ser más importante de lo que parece. Ahora que ya sabes que Ruud Nixstad será nuevo jugador del Real Madrid, es momento de ir más allá de la emoción inicial y entender realmente qué significa este fichaje dentro del proyecto del club. Porque este movimiento no es casual, no es improvisado, no es simplemente una apuesta por talento joven. Es una pieza más dentro de un plan mucho más amplio, mucho más estructurado, mucho más ambicioso. Y aquí es donde todo cobra sentido. El Real Madrid lleva años construyendo una idea muy clara. No se trata solo de ganar hoy. Se trata de dominar el fútbol europeo durante la próxima década. Se trata de formar una base sólida de jugadores jóvenes que puedan crecer juntos, competir juntos y marcar una época. Y en ese contexto, la llegada de Ruud Nixstad encaja perfectamente. Te lo explico. Estamos hablando de un jugador con características muy específicas que el club viene buscando en el mercado. Un atacante dinámico, capaz de jugar en varias posiciones, con velocidad, desborde y capacidad de generar peligro constante. Pero más allá de lo técnico, hay algo que el Real Madrid valora profundamente: la proyección. Nixstad no llega como una estrella consolidada. Llega como un talento en desarrollo. Como un jugador que puede moldearse dentro del sistema del club. Como una pieza que, con el tiempo, puede convertirse en algo mucho más grande. Y aquí te hago una pregunta importante. ¿Prefieres que el Real Madrid fiche jugadores ya hechos o que construya sus propias estrellas desde jóvenes? Porque esta es la filosofía que se está consolidando en el club. Y tiene lógica. Fichar talento joven permite adaptarlo al estilo del equipo, integrarlo progresivamente, reducir riesgos económicos a largo plazo, y sobre todo, crear un sentido de pertenencia que muchas veces no se consigue con fichajes ya consolidados. Ahora bien, vamos a lo táctico. ¿Cómo encaja Ruud Nixstad en este Real Madrid? Primero, hay que entender que no llega para ser titular inmediato. Y esto es clave. Su proceso será progresivo. Tendrá minutos, sí, pero también tendrá que competir, aprender, adaptarse al ritmo del equipo. Pero eso no significa que su impacto vaya a ser menor. Al contrario. Su perfil le permite aportar cosas que no todos los jugadores tienen. Su capacidad para romper líneas, para encarar en situaciones de uno contra uno, para generar desequilibrio en espacios reducidos, lo convierten en un recurso muy valioso. Imagínate un partido cerrado. Defensas bien organizadas. Pocos espacios. Y de repente entra un jugador como Nixstad. Con velocidad. Con atrevimiento. Con ganas de demostrar. Ese tipo de perfil puede cambiar partidos. Y eso, madridista, es oro puro. Además, su versatilidad le permite adaptarse a diferentes posiciones en el ataque. Puede jugar por banda, puede moverse por dentro, puede incluso actuar en roles más libres dependiendo del sistema. Y esto encaja perfectamente con la tendencia actual del Real Madrid, donde los atacantes no son estáticos, donde hay movilidad constante, donde se busca generar superioridades en diferentes zonas del campo. Pero hay otro punto que no podemos pasar por alto. La competencia interna. Porque si algo define al Real Madrid es la exigencia. Aquí nadie regala nada. Aquí cada minuto se gana en el entrenamiento, en el esfuerzo diario, en la capacidad de rendir bajo presión. Y Nixstad va a entrar en ese entorno. Un entorno donde tendrá que demostrar desde el primer día. Un entorno donde no bastará con tener talento. Un entorno donde tendrá que crecer rápidamente. Y aquí te lanzo otra pregunta directa. ¿Crees que Ruud Nixstad está preparado para asumir ese reto? Porque no todos los jugadores lo están. Pero los que lo superan, terminan convirtiéndose en futbolistas de élite. Y ahora volvemos a un punto clave de toda esta operación. ¿Por qué el Real Madrid logra cerrar este fichaje frente a clubes como el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y la Juventus? La respuesta no está solo en la negociación. Está en algo mucho más profundo. El Real Madrid representa un sueño. Y esto no es una frase vacía. Es una realidad que se repite generación tras generación. Jugadores de todo el mundo crecen viendo al Real Madrid ganar, competir, dominar. Crecen imaginándose en el Santiago Bernabéu. Crecen soñando con vestir esa camiseta. Y cuando llega el momento de decidir, ese factor pesa. A veces más que el dinero. A veces más que la comodidad. A veces más que cualquier otra oferta. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Ruud Nixstad. Ha elegido el desafío. Ha elegido la exigencia. Ha elegido el escenario más grande. Y eso, madridista, ya dice mucho de su mentalidad.
Porque no todos toman ese camino. Muchos prefieren ir a entornos más cómodos, con menos presión, con más garantías de minutos. Pero los que eligen el Real Madrid saben a lo que vienen. Saben que tendrán que luchar. Saben que tendrán que demostrar. Saben que tendrán que ganarse cada oportunidad. Y esa mentalidad es la que muchas veces marca la diferencia entre un buen jugador y un jugador destinado a algo grande. Ahora quiero que imagines esto conmigo. Un grupo de jóvenes talentos creciendo juntos. Compitiendo juntos. Aprendiendo juntos. Formando una base sólida para el futuro del club. ¿Puede Ruud Nikstad ser parte de esa generación? ¿Puede convertirse en una pieza importante en los próximos años? Porque si la respuesta es sí, este fichaje no es solo una incorporación más. Es una inversión en el futuro. Es una apuesta estratégica. Es una decisión que puede dar frutos durante muchos años. Pero todavía queda lo más importante. El desenlace. ¿Cómo se va a integrar? ¿Qué impacto real tendrá? ¿Y qué consecuencias puede traer este fichaje dentro del equipo? En la tercera parte vamos a entrar en ese terreno. Vamos a hablar de escenarios reales. De expectativas. De posibles riesgos. Y también de lo que este fichaje dice sobre el futuro del Real Madrid. Pero antes, quiero leerte una vez más. ¿Te convence el fichaje de Ruud Nikstad? ¿Crees que puede triunfar en el Real Madrid? Ahora sí, madridista, llegamos al punto más importante de toda esta historia. Porque ya sabemos que Ruud Nikstad será jugador del Real Madrid, ya entendemos por qué el club ha apostado por él, ya analizamos cómo encaja en el proyecto, pero falta lo más determinante, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque un fichaje no se mide solo por la ilusión que genera en el momento en que se anuncia. Se mide por lo que ocurre después. Por cómo evoluciona. Por cómo se adapta. Por cómo responde cuando realmente importa. Y aquí es donde empieza el verdadero desafío para Ruud Nikstad. Porque llegar al Real Madrid no es lo difícil. Lo difícil es quedarse. Lo difícil es competir cada día en un entorno donde no hay margen para relajarse, donde cada entrenamiento es una prueba, donde cada minuto en el campo es una oportunidad que puede cambiarlo todo. Y aquí quiero que te pongas en situación. Un jugador joven. Un nuevo país. Un nuevo idioma. Un nuevo vestuario. Un nivel de exigencia máxima. ¿Está preparado Ruud Nikstad para todo eso? Esa es la gran incógnita. Porque talento tiene. Condiciones tiene. Proyección tiene. Pero el Real Madrid no perdona. Y eso lo sabemos todos. Ahora bien, hay algo que juega muy a su favor. El contexto del club. Porque el Real Madrid de hoy no es el mismo de hace años en cuanto a la gestión de jóvenes talentos. Ahora hay más paciencia. Hay más planificación. Hay una idea clara de cómo integrar a los jugadores poco a poco. Y eso puede ser clave para el desarrollo de Nikstad. No se le va a exigir que sea decisivo desde el primer día. No se le va a cargar con una responsabilidad inmediata. Pero sí se le va a pedir algo fundamental. Actitud. Compromiso. Trabajo. Y capacidad de aprender. Y aquí te hago una pregunta directa, madridista. ¿Qué valoras más en un jugador joven que llega al Real Madrid? ¿El talento natural o la mentalidad para crecer? Porque en este tipo de contextos, la mentalidad suele marcar la diferencia. Muchos jugadores llegan con calidad. Pero no todos tienen la fortaleza mental para soportar la presión, las críticas, la competencia interna. Y ahí es donde se separan los que se quedan de los que se quedan en el camino. Ahora vamos a otro punto clave. El impacto dentro del equipo. Porque cada fichaje genera movimientos. Genera cambios. Genera competencia. La llegada de Nikstad no es neutra. Va a obligar a otros jugadores a elevar su nivel. Va a generar nuevas alternativas en ataque. Va a dar más opciones al entrenador. Y eso, madridista, es algo positivo. Porque la competencia interna fuerte es lo que mantiene al equipo en la élite. Pero también puede generar dudas. ¿Habrá espacio para todos? ¿Se frenará el crecimiento de otros jóvenes? ¿Se saturará el ataque? Son preguntas válidas. Y quiero que me respondas con total sinceridad. ¿Te preocupa que haya demasiados jugadores jóvenes compitiendo por los mismos puestos? ¿O crees que eso fortalece al equipo? Porque este tipo de decisiones no son simples. El Real Madrid está construyendo una plantilla pensando en el futuro, pero también tiene que gestionar el presente. Y ahí está el equilibrio. Ahora bien, volvamos a lo más importante. El techo de Ruud Nikstad. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque aquí es donde se define si este fichaje será recordado como un acierto o como una oportunidad perdida. Si Nikstad logra adaptarse, si crece,
Si aprovecha sus oportunidades, puede convertirse en un jugador muy importante. Un futbolista capaz de marcar diferencias. Un atacante que aporte desequilibrio. Un perfil distinto dentro del equipo. Pero si no logra dar ese salto. Si no se adapta. Si la presión le supera. Entonces la historia será diferente. Y eso es parte del riesgo. Pero también es parte de la grandeza del Real Madrid. Aquí no hay garantías. Aquí hay oportunidades. Y cada jugador decide qué hacer con ellas. Ahora quiero que imagines el futuro. Un Santiago Bernabéu lleno. Un partido importante. Un momento decisivo. Y Ruud Nikstad en el campo. ¿Lo ves marcando la diferencia? ¿Lo ves siendo protagonista? ¿Lo ves convirtiéndose en uno de esos jugadores que hacen historia? Porque todo empieza aquí. Con una decisión. Con una apuesta. Con una oportunidad. Y el Real Madrid ya ha hecho su parte. Ahora le toca al jugador. Madridista, hemos llegado al final de este análisis, pero esto no termina aquí. Porque el verdadero desarrollo de esta historia lo vamos a vivir juntos, partido a partido, temporada a temporada. Por eso quiero que formes parte de esta conversación. Dale me gusta a este contenido. Suscríbete al canal El Madridista. Y deja tu comentario ahora mismo con tu opinión sobre el fichaje de Ruud Nikstad. Y no te olvides de hacer clic en lo que está apareciendo en pantalla, porque ahí tienes más contenido que no te puedes perder sobre el presente y el futuro del Real Madrid. Esto no es solo una noticia. Es el comienzo de una historia que puede ser muy grande.